Bueno, en este video vamos a seguir en álgebra 1 y vamos a ver propiedades de matrices. Más que de matrices, de las operaciones con las cuales podemos realizar las matrices, el álgebra, cómo podemos sumarla, cómo podemos restar, qué propiedades cumple, qué propiedades no cumplen, y vamos a ir haciendo siempre un paralelismo entre lo que estamos acostumbrados nosotros a trabajar con números reales o a lo sumo con complejos, la diferenciación a cuando trabajemos con matrices. Va a haber cosas que las vamos a trabajar y van a operar de una forma similar o igual, y otras que van a ser totalmente distintas, y esas cosas, ese no cumplimiento de ciertas propiedades van a ver que en algunas ocasiones nos van a traer cierto grado de dificultad, otras veces imposibilidad de resolver ciertas ecuaciones. Bueno, un poquito eso es lo que vamos a tratar de desglosar en este video, y vamos a hacer hincapié en eso que me parece que es muy importante, porque nos va a dar un punto de vista un poco distinto a lo que teníamos hasta el momento. Bien, para ello vamos a ir a nuestro apuntecito, en el cual nosotros en el video anterior habíamos dejado aquí, o sea, habíamos terminado y habíamos quedado en este párrafo, un segundito, entonces habíamos quedado en este párrafo, ¿verdad? Por lo tanto, ahora vamos a seguir aquí donde dice obsérvese que, en la página 9. Vamos a agrandar un poquito para que se vea más. Bien, entonces en el antiguo video habíamos dejado en esta parte, vamos a arrancar aquí en la página número 9 y vamos a hablar de esas propiedades que mencionamos. Vamos a ver primero ciertas particularidades. A ver, nosotros hasta ahora hemos visto que podíamos sumar, restar, o sea, hacer la suma algebraica de matrices. Habíamos visto la multiplicación de un escalar por una matriz y la multiplicación de dos matrices. Y no hemos hablado nada de la división de dos matrices. Y ni vamos a hablar, porque no es que no se pueda hacer, o sea, no se puede hacer, pero aparte de no poderse hacer, ni siquiera está definida. O sea, a tal punto no se puede hacer que ni siquiera está definida la división de dos matrices. Como decíamos, lo hemos dicho ya en otras oportunidades, ahí ya tenemos una diferenciación muy, muy importante a que trabajemos con matrices o con números. El hecho de faltarnos una operación de las cuatro básicas. Recuerden ustedes, cuando nosotros trabajamos con números reales, que nosotros podíamos sumar, restar, multiplicar y podíamos dividir siempre y cuando no tuviésemos el cero de por medio. O sea, no podíamos dividir por cero. O sea, había un solo elemento de los infinitos elementos de los números reales en el cual esa propiedad no estaba permitida. Y el hecho que esa propiedad en un solo número no estuviese permitida traía varios matices en cuanto a la resolución de ciertas ecuaciones. Imagínense aquí que directamente esa operación de división no está definida absolutamente para ningún conjunto de matrices, no para una matriz, sino para ninguna matriz. Bien, entonces esa es la gran primera diferencia de trabajar con números, como veníamos habitualmente trabajando con números reales, a empezar a trabajar con matrices. Bien, dice aquí, obsérvese que
La representación abreviada A por X igual a H para sistemas lineales queda justificada. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, a ver, esperen que voy a buscar. Bien. Vamos a tomar, por ejemplo, el primer ejercicio que vimos en el 1-1. Un ejemplo muy sencillo, pero para lo que queremos explicar viene bien al caso. Esto, nosotros habíamos dicho, y yo le había comentado, que lo tomaran como cierto, que de alguna manera esto lo podíamos expresar de esta manera. Voy a tratar de dibujar con el mouse, escribir lo mejor posible, que no va a ser muy bonito. O sea, que podríamos expresar un sistema de n ecuaciones con n incógnita, esta es una, como A por X igual a H, que es lo que dijimos ahí, que A por X igual a H queda justificado de la manera que nosotros hemos hecho la definición de producto de matrices. Por otro lado, habíamos dicho que, dado un sistema como este, nuestra matriz A era la matriz 1, 2, menos 1, para este caso, ¿verdad? 2. Esa la llamamos matriz A. ¿Sí? Bien. Y decíamos que la matriz de las incógnitas, que en nuestro caso aquí sería X e Y, o nosotros vamos a empezar a trabajar con X1, X2, X3, Xn, lo poníamos así. Y a esto la asignábamos como otra matriz más, ¿sí? Y esto lo igualábamos a una matriz H, que eran los términos independientes, este 5 y este 3. Bien. Si nosotros hacemos la multiplicación de la matriz A por X, nosotros hacíamos una especie de cruz y esta matriz la colocábamos acá. ¿Y qué hacíamos? Este por este, más este por este. Esa era fíjense, esto es una matriz 2 por 2, esto es una matriz 2 por 1. La multiplicación es una matriz 2 por 1. Por lo tanto, la matriz resultante de acá va a ser una matriz que es 1 por X más 2 por Y, y eso va a ser una columna. Y la segunda fila va a ser menos 1 por X más 2 por Y, que eso es otra columna. ¿Qué sería esta matriz? O sea, esta matriz es como si hubiésemos tenido una... o sea, estos son todos números, esto es un solo número. Por lo tanto, esta matriz, como tal, A por X, esto es A por X, la parte de la izquierda del igual. Es una matriz que tiene dos filas, pero una sola columna, porque esto lo tomamos como una columna, porque estamos haciendo 1 por X más 2 por Y, y eso sería el elemento A11. Y el elemento A21, segunda fila, primera columna, está compuesto por menos 1x más 2y. Bien, eso lo igualábamos a esta matriz. Claro, o sea, yo tengo que, para igualar las dos matrices tienen que tener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. O sea, yo no puedo igualar una matriz de 2 filas con 3 columnas con una matriz de una fila y 5 columnas. O sea, para que tenga sentido la igualación de matrices, o sea, si yo tengo dos matrices, digo que dos matrices son iguales cuando cada uno de los elementos de la matriz son iguales a los elementos del otro. Por lo tanto, si una matriz tiene 3 filas y 4 columnas, la otra tiene que tener también 3 filas, 4 columnas y todos los elementos ser iguales. Por lo tanto, cuando nosotros como hemos definido nosotros la multiplicación, en vez de expresarlo esto o esto o esto, es exactamente lo mismo. Por eso que decimos que queda justificado expresar
nuestro sistema de ecuaciones de n ecuaciones con n incógnita, en vez de expresarlo como normalmente o habitualmente lo expresábamos de esta manera, expresarlo de esta manera o de esta manera que es equivalente. ¿Sí? Bien. Entonces, es lo que decimos ahí. Queda justificado que expresar nuestros sistemas de ecuaciones de esta manera, a través de este por, que sería una multiplicación matricial, ¿sí? Sería la multiplicación de dos matrices, la matriz A, que esa matriz A es una matriz que va a tener tantas columnas como incógnitas y tantas filas como ecuaciones tengamos. La matriz X, que es una matriz columna, por lo tanto tiene una sola columna y va a tener tantas filas como ecuaciones tengamos. Y H, que es la matriz de los términos independientes, que también es una matriz columna, que va a tener una columna y tantas filas como ecuaciones. ¿Sí? Segunda observación, digamos. ¿Recuerdan que era I? Y era la matriz identidad. Era una matriz que eran cuadrada, o sea, si decimos una I sub n, estamos simbolizando que es una matriz identidad que tiene n filas, o n columnas, o n filas y n columnas, porque son cuadradas. Pero tiene una particularidad esa matriz identidad, que todos los elementos son cero, salvo los que están dispuestos en la columna, en la diagonal principal. O sea, en una matriz la diagonal principal es esta, ¿sí? Y esta se le suele llamar diagonal secundaria. O sea, siempre la diagonal principal arranca en el elemento 1, 1, el segundo elemento de la diagonal principal es el 2, 2, el tercer elemento es el 3, 3, el 4, 4, 5, 5, el NN. O sea, todos los elementos que están en una matriz cuadrada en esta diagonal se llaman diagonal principal. Bueno, esta matriz I tiene la particularidad de que todos estos elementos son 1 y todos los restantes son 0. Dicho de otra manera, es una matriz que hay más ceros que 1 en general, salvo en el caso de 2 por 2. Pero a partir de 3 por 3 en adelante siempre hay más ceros que 1. Los únicos solamente están ubicados en la diagonal principal. Eso lo habíamos expresado en forma subindicial diciendo que I era una matriz n por n y que habíamos dicho que los A sub i j eran igual a 1 cuando I era igual que J y A sub ij es igual a 0 cuando I es distinto de J. O sea, decir eso es exactamente lo mismo que decir que yo me fijo en una matriz y esa matriz, para que sea identidad, tiene que tener todos ceros y en la diagonal principal todos unos. ¿Sí? Bien, esa matriz tiene una particularidad excepcional. Agarren cualquier matriz A, no importa cuál sea, elijan una, no sé, 3 por 3, pongan en números los que ustedes quieran, y hagan la multiplicación de A por la matriz identidad. Si han tomado una de 3 por 3, la matriz identidad será 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bien, hagan la multiplicación de A por esa I y van a ver que van a volver a obtener A. Tanto lo hagan a izquierda, a derecha o a izquierda, o sea, tanto la posmultipliquen A por I o la premultipliquen a A por I, van a obtener siempre A. Recuerden que una de las propiedades que no cumplía la multiplicación de matrices era la conmutatividad,
que si lo hacemos con números reales. Como estamos tan acostumbrados a decir que A por B igual a B por A, 2 por 3 lo mismo que 3 por 2, a lo mejor se nos cuela esa muletilla. Acá la tenemos que dejar de lado. O sea, A por B no es lo mismo que B por A, porque no era conmutativa el producto. Es lo que decimos acá en la observación quinta. A por B es distinto de B por A. Y yo, es más, le diría que A por B, a veces, o sea, si las dos matrices A y B son cuadradas, A por B va a estar definida y me va a dar una matriz C nueva, que si hago B por A no me va a dar lo mismo. Pero si A, supónganse que A sea una matriz de 2 por 3. Esperen que vamos a escribirlo eso. Supónganse que la matriz A es 2 por 3. La matriz B, para que esté en principio definida esa operación, tiene que tener 3 filas, o sea, las columnas de A tienen que coincidir con las filas de B, por lo que querramos acá, 5. O sea, si esta es mi matriz A y esta es mi matriz B, cuando yo haga A por B, voy a obtener una matriz C que va a tener 2 filas y 5 columnas. O sea, va a ser una matriz 2 por 5. Esa matriz C, fíjense, si yo hiciera B por A, sería 3 por 5, la matriz B. O sea, la matriz B tiene 5 columnas. Y la matriz A tiene 2 filas, 3 columnas. La matriz A, perdón. Esta es la matriz B y esta es la matriz A. Por lo tanto, si yo quisiera hacer B por A, no es que A por B es distinto a B por A. Directamente A por B existe y B por A no existe. Porque recuerden siempre, la cantidad del primer multiplicador de columnas tiene que ser igual a la cantidad de filas de la que multiplica. Por lo tanto, esta operación está definida y me da una matriz, no sé cuál, C, y esta no es que me da otra C, ni siquiera puedo encontrar esa otra C. Por lo tanto, primera o otra gran diferencia que tenemos con nuestros números reales. No solamente que no es conmutativa, sino que hay ocasiones en las cuales ni siquiera va a estar definida la matriz cuando yo invierta A por B o haga B por A. Por lo tanto, cuando yo esté trabajando con una ecuación, si yo en alguna oportunidad he puesto A por B y yo acá sigo operando, sigo haciendo operaciones, tengo que respetar este orden. No puedo poner en algún lado A por B y después más abajo poner B por A. Si yo arranco con A por B porque está planteada así mi ecuación, siempre va a ser A por B. Y si yo arrancase con mi ecuación B por A, pues siempre tengo que seguir con B por A. Bien. Volviendo a la observación 2, dijimos que A por I es A y I por A es A. Por lo tanto, esta matriz I es nuestro elemento neutro de la operación multiplicación. Como siempre, hagamos un paralelismo. Cuando nosotros multiplicamos números reales, nuestro elemento neutro de la multiplicación es el 1, porque cualquier elemento multiplicado por 1, vuelvo a obtener el mismo elemento. O sea, si yo hago 7 por 1, me da 7. Y si hago 1 por 7, también me da 7. Por eso que es el elemento neutro de la multiplicación. O sea, cuando uno habla del elemento neutro, tiene que decir a qué conjunto se refiere y a qué operación se refiere.
Entonces ya hemos encontrado quién es nuestro elemento neutro en la multiplicación de matrices. Ese elemento neutro es I, porque A por I es A, e I por A también es A. Y aquí tenemos el elemento nulo, que sería la matriz 0. Acá coincidiría con, no sé si coincide. Fíjense que la matriz de identidad tiene una forma parecida al elemento neutro también en la multiplicación, ¿no es cierto? De última está compuesta por unos o ceros. Acá la matriz identidad, la matriz nula sería la matriz, si esta A tiene 5 por 5, pues esta tendrá que tener 5 filas por 5 columnas, donde todos los elementos de la matriz son 0. Por lo tanto, cuando hagamos elemento a elemento la multiplicación, lógicamente obtenemos la matriz 0. Y 0 por A es 0. Lógicamente, acá cuando estén definidos. Acá no tenemos problema, porque siempre la I es una cuadrada. Ahora, si esta A no fuese cuadrada, no puedo hacer esto. O sea, no puedo poner A por I y por A. Para que sean neutro el I de la multiplicación a izquierda y derecha, la A tiene que ser cuadrada. Eso es otra diferenciación, otra característica que tenemos que tener en cuenta. Pasaría lo mismo que aquí. O sea, siempre tenemos que respetar que filas, columnas del premultiplicador tienen que ser igual, columnas del premultiplicador tienen que ser igual a filas del postmultiplicador. Eso siempre hay que respetarlo. Bien. Por lo tanto, ya hemos encontrado cuál es nuestro elemento neutro de la multiplicación de matrices y cuál es nuestro elemento nulo de multiplicación de matrices. Multiplicación. Recuerden que el elemento neutro de la suma de matrices habíamos visto que era esta misma matriz. O sea, si a la matriz A le sumamos a la matriz 0, 0, 0, 0, 0, 0, lógicamente volvemos a obtener nuevamente la matriz A. Por lo tanto, los elementos neutros de la suma en matrices es la matriz nula. Y de la multiplicación es la matriz identidad. En cuanto a neutro se refiere. Bien. Miren otra particularidad que un poco nos tira por la borda lo que nosotros siempre tenemos en mente. Nosotros decimos, si tengo A por B y me da 0, eso quiere decir o que A es 0, o que B es 0, o que ambos son 0. O sea, 2 por 3 no es 0, obviamente, es 6. Ahora 2 por 0 es 0. O 0 por 3 es 0. O 0 por 0 es 0. O sea, cuando nosotros tenemos dos números reales que los multiplicamos, la única forma que nos dé el elemento 0 es que al menos uno de ellos sea 0. No hay otra forma. Si los dos elementos no son 0, son números muy grandes, números muy pequeños, números finitos, o sea, son números, como decíamos, los números no son ni grandes ni pequeños, son finitos, ¿no es cierto? Entonces, si son dos números, cuando los multipliquemos, nunca jamás nos pueden dar 0. Aquí sí, miren, esta matriz, obviamente no es la matriz 0, y esta matriz tampoco es la matriz 0. Hagan la multiplicación de esta matriz por esta, y van a ver que tenemos la matriz 0, miren, menos 3. Cuando nosotros multipliquemos, ¿qué hacemos? Este por este, más este por este, me da 0. Luego este por este, más este por este, me da 0. Luego este por este, más este por este, me da 0. Y luego hacemos este por este, más este por este, también me da 0. O sea, hagan la multiplicación de estas matrices y van a ver que tienen 0. Eso implica que A por B sea 0, no quiere decir, no implica, esto está tachado, que A sea 0 y o que B sea 0. Otra diferenciación importantísima que tenemos que tener en cuenta
a la hora de operar con matrices. Bien, y vamos a ver otra cuarta particularidad muy interesante. Si yo les doy esta ecuación, que está aquí, A por B igual a A por C, y resulta que yo le estoy diciendo que A por B es lo mismo que A por C. Por lo tanto, lógicamente ustedes llegarían a la conclusión que el número B que yo tengo aquí, el número C, es el mismo. O sea, si yo tengo 2 por algo y me da 20, y después tengo 2 por algo y me sigue dando 20, pues ese algo no es más que 10, porque me daba 20. O sea, esto implica que B es igual que C en números reales. Si yo logro armar esta ecuación, esa ecuación me está implicando que B es igual a C. ¿Sí? Fíjense en lo que pasa con dos matrices. Yo tengo esta matriz y esta matriz. A esta matriz la posmultiplico por esta matriz. Y a esta misma matriz la posmultiplico por esta otra matriz. Hagan esta multiplicación y van a ver que obtienen la misma matriz. Y sin embargo, esta matriz no es la misma que esta. ¿Ven? Bueno. Les dejo como pregunta. Y si alguien la quiere elaborar, la pueden subirme y mandarme un correo para la respuesta, y si no, si la quieren elaborar y no entienden algo, lo podemos charlar en una clase consulta. ¿Por qué les parece a ustedes que eso se da en números reales y no se da cuando trabajamos con matrices? O sea, ¿por qué yo cuando planteo esta ecuación, si es con números reales, se cumple? Y si es con matrices, no se cumple. Es más, yo les diría, siempre, yo les acabo de decir lo siguiente, que A por B es igual a A por C, sí o sí, B igual a C en números reales. Y yo les podría decir, siempre, absolutamente siempre en números reales, ¿cierto? ¿No puede haber algún caso de excepción? Bueno, la pista que le doy es que ese caso de excepción está muy relacionado, ese caso de excepción en números reales, que no siempre esto es igual, hay un caso de excepción, y si ese caso de excepción lo analizan, van a ver que está muy relacionado con esto, nunca se cumple, o en ocasiones se suele cumplir en matrices, pero no siempre. Vamos a ver que en números reales esta condición, si se cumple esta condición y que no se cumpla que B igual a C, hay un solo caso particular. Mientras que en las matrices hay muchos casos que no se cumplen esta condición, y también hay muchos casos que sí se cumplen, pero que es como que el conjunto, digamos, de casos que se cumplen y casos que no se cumplen en matrices está más repartido que en los números reales. Bueno, de todas maneras, esto lo vamos a analizar con un poco más de detenimiento porque es muy importante cuando hagamos algunos ejemplos en el práctico, ya van a ver que solo se lo van a contestar. Pero estaría bueno que lo fueran pensando desde el punto de vista teórico, esta pregunta. Bueno, volvamos. La 1 la vimos, la 2 la vimos, 3, 4, 5 y vamos a 6. Miren, dice que A premultiplicado por B por C, o sea, hacemos B por C y el resultado lo posmultiplicamos a. Y acá, en la segunda parte de la igualdad, ¿qué me está diciendo la matemática? Que yo primero hago A por B y al resultado lo premultiplico por C. Si bien estos paréntesis, o sea, si nosotros tenemos, no sé, 2 por 3 por 4, nosotros sabemos que los números reales gozan de la propiedad de asociatividad, ¿verdad? Todos lo sabemos eso, o sea, si nosotros ponemos 2 por 3
por 4, es más, ni siquiera normalmente ni ponemos un punto acá. Pero si nosotros tuviésemos un punto, un por, decimos que esto es 2 por 3, 6, 6 por 4, 24. O sea, este resultado es 24. Si nosotros pusiésemos un paréntesis acá, o pusiésemos un paréntesis aquí, o pusiéramos un paréntesis aquí, es lo mismo. ¿Por qué? Porque los números reales gozan de la propiedad de asociatividad. O sea, esto es lo mismo que hacer 2 por 3 y al resultado lo multiplico por 4, ¿verdad? No sé si acá hay un por y acá hay otro por. Ahora, si yo pusiese 2 por 3 por 4, no estoy especificando nada, estoy diciendo, hagan esa operación. Ahora, si yo pongo así, de alguna manera estaría indicando, no, primero hagan esta operación y al resultado, pues multiplíquenlo al 2. Y aquí yo lo que estaría diciendo es algo distinto de acá, si lo leemos finamente. Hagan 2 por 3 y al resultado premultiplíquenlo por 4. Si leyésemos detenidamente nuestra ecuación. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Acá lo que estamos haciendo es multiplicar a b por c y al resultado posmultiplicarlo a A. Mientras que acá estamos haciendo A por B y al resultado lo premultiplicamos a C. ¿Sí? Bien, por suerte esta propiedad sí la cumplen las matrices. O sea, la matriz, el producto de matrices sí goza de la propiedad de asociatividad. Eso nos facilita bastante la cosa. Bien, aquí está probado. A ver, vamos a tratar de entender esta nomenclatura que lo sabemos hacer en la parte teórica, de hecho esta es la parte teórica, y vamos a trabajar con subíndice. A ver, vamos a tratar de entenderla. Dice, sea B que pertenece a los K n por P. Nuevamente, ¿qué decíamos con esta nomenclatura? Que la matriz B era una matriz que tenía n filas, p columnas, y todos los elementos de la matriz B, el A11, el A12, el A13, el A1520, eran números reales. Por eso lo simbolizábamos con, decimos K, N por P. Eso es lo que simbolizaba. Bien, decimos que B por C, no C por B. B por C estará definido si y C o sea, para que esto esté definido B por C, a ver, está medio mal explicado acá. Espérenme un segundito. Bueno, sí, no está dado en un orden muy correcto. A ver, para que esto esté definido B por C, el resultado, si el resultado de B por C tiene n filas y m columnas, esto, B por C, para que este resultado nos dé n filas y m columnas, sí o sí C tendrá que tener tantas filas y columnas, ¿verdad? Tendrá que tener tantas columnas como el resultado. Y B tendrá que tener tantas filas, tantas columnas como el resultado. Y C tendrá que tener, estoy haciendo mal. Espérenme un segundo que lo vamos a escribir porque... Si el resultado es N por M, ¿sí? B tendrá que ser H.
Esperen que es tan difícil escribir con el mouse. A ver. Miren, nosotros decimos acá que B es N por P, ¿verdad? Para que yo pueda hacer esta multiplicación, C va a tener que tener la misma cantidad de filas que columnas tenga B. Por lo tanto, C tendrá que tener P y no importa la cantidad de columnas, M. Pero recuerden, siempre tiene que coincidir este elemento con este elemento. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos B por C, tiene que coincidir este primero con este segundo. ¿Verdad? Para que B por C esté definido. Y en ese caso, B por C, ¿qué va a tener? Las filas de B y las columnas de C. Por eso pusimos aquí que B por C tendrá N filas, M columnas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si nosotros hacemos esta operación, o sea, primero multiplicamos estos dos y el resultado lo multiplicamos por A, fíjense cómo nos daría. A ver, se lo voy a poner aquí. Entonces, A dijimos que es H por N. H por N. ¿Sí? Que está aquí. B, dijimos que era N por P. Y C, dijimos que era P por M. ¿Sí? Entonces fíjense en lo siguiente. Cuando nosotros hacemos B por C, en realidad estamos haciendo esta multiplicación. Por lo tanto, B por C va a ser N por M. Y luego al resultado lo multiplicamos por A, nos va a quedar H por N por N por M. Por lo tanto, el resultado va a ser H por M. Si lo hacemos de esta manera. ¿Sí? Ahora, si lo hacemos de esta manera, como está acá, vamos a tener este por este primero. Por lo tanto, este paréntesis va a ser H por P. Y luego lo multiplicamos por C, va a ser HP por P por M. Por lo tanto, el resultado va a ser H por M. ¿Qué es lo que queremos decir? Que si está definido para esta forma, también va a estar definido para esta forma. Siempre. No va a haber problema en cuanto a eso. Y si de esta forma nos queda una matriz, el resultado de, no sé, 5 por 3, de esta forma también nos va a quedar el mismo resultado 5 por 3, porque fíjense que siempre el producto, tanto lo piense de esta manera o lo piense de esta manera, sigue siendo siempre H por M. ¿Está? Entonces, en principio, no habría inconveniente de hacer la asociatividad en cuanto a columnas y filas se refiere para que esté definida la multiplicación. O sea, si esta multiplicación está definida, esta sí o sí también tiene que estar. O dicho de otra manera, si esta lo está, esta también tiene que estar. O sea, que eso es lo que estamos diciendo acá, que en principio ese problema no estaría. Para que esto sea igual que esto, o sea, para probar la parte 6, la observación 6 o propiedad 6, la asociatividad, aparte de eso tendríamos que probar que esta matriz que yo resulta acá, con respecto a esta matriz que resulta de hacer esta operación, elemento a elemento son todas iguales. O sea, si esta matriz tenía 10 filas por 8 columnas, esta que tiene 10 filas por 8 columnas, y luego tengo que probar que cada uno de esos elementos que están compuestos por las 10 filas de 8 columnas sean en ambos casos iguales. Eso es lo que probamos en esta parte aquí. Es lo que dice acá. Dice, queremos probar que yo multiplico B por C, el producto por A, el IJ tiene que ser igual a A por B por C, el IJ.
como este I y este J es cualquiera, el I va a estar comprendido entre 1 y H, y el J también está comprendido entre 1 y M, quiere decir, si yo logro probar esto para cualquier I y para cualquier J, estoy probando la condición sádica. ¿Sí? Bien, vamos a probar eso, que cada elemento de esta matriz, o cada elemento de esta matriz es igual a cada elemento de esta matriz. ¿Eh? Es lo que vamos a hacer aquí. Fíjense, vamos a arrancar por acá y vamos a ir haciendo operaciones y vamos a tratar de llegar a esta expresión. A, paréntesis, B por C y J. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Yo voy a hacer la multiplicación de la matriz A por la matriz B por C. Esto pensado como una matriz, no como multiplicación de dos matrices. Acá lo estoy pensando como a B por C, una matriz, no sé, H. O sea, estoy haciendo la multiplicación de la matriz A por la matriz esta que le llamo H. En vez de B por C, digamos, tómenlo como una matriz H. Si yo hiciese la multiplicación de A por H, haría la sumatoria de los A sub i K por los B sub KJ, donde K va de 1 hasta ¿dónde? Hasta las columnas que tiene A, o las filas que tiene el H nuestro, el B por C. Por lo tanto, las columnas que tiene A eran N. Por eso acá ponemos un N. ¿Estamos de acuerdo? Si no se recuerdan, fíjense, aquí habíamos hecho la notación esa. ¿Sí? O sea, aquí estaba en forma subindicial expresado la multiplicación de matrices. O sea, vamos a aplicar esta definición, digamos, en esto, para calcular esta propiedad. Volvemos. Por eso que acá hicimos la matriz A por esta matriz. O sea, este es el elemento, si esto le llamamos H, sería el elemento H chica y KJésima. Y este es el elemento A chico y K, y este sería el elemento H KJésima. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar acá. Lo que tenemos una nueva multiplicación de matrices, en realidad, de B por C. Por lo tanto, esto que está aquí sería lo que tenemos aquí, ¿ven? Y esto lo expandimos. Esto es la multiplicación de B por C, ¿cómo va a ser según la definición que habíamos dicho acá? Si acá es B y acá es C, la multiplicación, en vez de ser, acá es A por B, ¿no es cierto? Si fuese B, C, sería C y K por los, perdón, B y K por los C, K, J, donde K va de 1, hasta la cantidad de columnas que tiene este o la cantidad de filas que tiene la B. Sería lo mismo. Por lo tanto, de aquí pasamos a esta expresión que está acá. ¿Ven? Ponemos los B, K, R por los R, por los C, R, J, donde R va de 1 hasta P, o sea, la cantidad de, fíjense dónde estaba, fíjense que B, ¿dónde está B? ¿Ven? Aquí. ¿Ve cuánto tiene? N por P. Por lo tanto, C tenía que coincidir con, terminar con la P. Por eso que aquí va el R, va desde 1 hasta P. Recuerden, siempre va a ir, esto va a ser una sumatoria compuesta por n términos, o x cantidad de términos, que esa cantidad de términos van a estar dadas por las columnas que tiene B, o las filas
que tiene C. Por eso este R es el mismo que este R, este K es distinto. Acá pongo un K, acá pongo un J, pero estos dos subíndices tengo que poner el mismo, y ese R va de 1 hasta P, que es la cantidad de columnas de B o la cantidad de filas de C. Por lo tanto, esta expresión la expandí aquí y aquí la volví a expandir. Esto es una doble sumatoria, que es una propiedad que nosotros no la hemos visto, pero esta sumatoria es como que uno la puede sacar acá afuera como si fuese una especie de factor común o de conmutatividad, como quieren llamar. O sea, si yo esto lo puedo pensar aquí, si yo esto lo puedo pensar aquí, obtengo esto que está aquí. Esto no es más, o sea, esto que está acá, como esto es una sumatoria, la sumatoria de matrices recuerda que tenían la propiedad de ser conmutativa. Por lo tanto, esta la puedo poner aquí y esta la puedo poner aquí. O sea, puedo permutar estas dos sumatorias. Por eso que aquí la hemos permutado. Ahora llegué a esta expresión. Esto que está acá adentro, aquí, esto que estoy marcando yo acá, aquí en azul, esto es la multiplicación de la matriz A por B. Fíjense que es A, B, I, R, y acá ponemos el K, que iba de 1 hasta N. Por lo tanto, en vez de poner esta expresión, puedo ponerla de esta manera, y esta no es más que la multiplicación de A por B. Y luego me queda ¿qué subíndice? Este y este, dando vuelta. Que esto que es la multiplicación de la matriz A por B, multiplicada por la matriz C. Por lo tanto, esto lo puedo poner de esta manera. Conclusión, llegamos que esta expresión es exactamente igual a esta expresión. ¿Sí? Bien, entonces, esta propiedad la acabamos de probar de que la multiplicación de matrices es asociativa. O sea, aquí hemos probado primero que la definición de A por B por C es la misma que A por B multiplicado por C. Y aquí hemos probado que cada uno de los elementos resultantes de A por B o de A multiplicado por B por C son iguales a los elementos de A por B multiplicado por C. ¿Mm? Bien. Y si ustedes recuerdan que las multiplicaciones de matrices no eran más que combinaciones lineales de filas con columnas. Y acá estamos haciendo multiplicación de B por C por A y acá A por B por C. Por lo tanto, podemos aseverar que combinación lineal de filas de C son combinaciones lineales. Bien. En definitiva, como a manera de resumen, podríamos decir, y esto desde el punto de vista práctico lo más importante, todo lo que hemos visto es teórico, ¿sí? Podríamos resumirlo rápidamente en 5 o 6 párrafos. Cuando nosotros trabajamos con matrices, vamos a dividirlo en operaciones. O sea, lo primero que tenemos que tener presente es que no existe la división. ¿Estamos de acuerdo? La división no existe. La suma algebraica sí, y la multiplicación también existe. En la suma algebraica es asociativa, o sea, A más B más C es lo mismo que A, B más C, y es conmutativa, y existe el opuesto, o sea, la matriz A hay un opuesto que es la matriz menos A, o sea, le cambio el signo a cada uno de los elementos. El elemento neutro es el elemento 0, 0, 0. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos sumas de matrices, es como que no nos trae ninguna complicación
si lo pensáramos respecto de cómo estábamos habituados a trabajar con números reales. El problema se nos presenta en la multiplicación. Por dos motivos. Uno, que tenemos la multiplicación que goza de algunas propiedades que estábamos acostumbrados a trabajar con números reales y otras no. ¿Qué propiedad goza como los números reales? Que es asociativa, pero no es conmutativa. Tiene neutro, como los reales. Y dice acá que toda matriz tiene su opuesta. Hablando en la suma, porque con la multiplicación no. Entonces, suma, no hay problema. Multiplicación, ¿cuál es el problema? Que no sabemos dividir, que no todas las matrices tienen su inversa, ya lo vamos a ver más adelante, y que no es conmutativo. Eso sería uno de los problemas. Y otro problemita que no sería no sería muy grave, o que podríamos diferenciar, estaría mejor expresado, lo podríamos diferenciar con los números reales, es que cuando nosotros multiplicamos dos matrices, también tenemos la alternativa de multiplicar una matriz por un número. Porque nosotros estamos trabajando con dos conjuntos simultáneamente. El conjunto de las matrices y por el otro lado el conjunto de los números reales. Por lo tanto, si tenemos A por B, tenemos dos alternativas. Que sean dos números reales, como siempre lo trabajamos, o que A por B sean dos matrices y ahí trabajamos con el álgebra de las matrices, o que A por B, uno de ellos sea un número real. En ese caso, cuando queremos simbolizar que un número que estamos multiplicando es un real, fíjense cómo hemos puesto aquí, en estos 4 ítems, que hemos puesto K. O sea, cuando ponemos un K chiquito, estamos simbolizando aquí en el teórico que esto es un número real, no es una matriz. Cuando queremos expresar una matriz, lo simbolizamos, como decíamos, con una letra A, B, C mayúscula. Por eso aquí es un número, A es una matriz y B otra matriz. Y de alguna manera distribuye el producto respecto de la suma cuando aquí tenemos un número y acá tenemos una matriz. De la misma manera que lo hacíamos con números. Aquí también, acá distribuimos una matriz sobre dos números. También distribuye. Y acá estamos asociando dos números con una matriz que también asocia, no hay problema. Y 1 por A, el número 1, no la matriz de identidad, el número 1 por A es lo mismo que A. ¿Recuerdan cómo habíamos definido la multiplicación de un número por una matriz? Agarrábamos los elementos de la matriz y cada uno de los elementos lo multiplicábamos por el número correspondiente. Lo que no podemos hacer es sumar una matriz con un número. Eso no lo podemos hacer. Sí podemos multiplicar un número por una matriz. Y otra propiedad importante es que las matrices, y acá yo lo salteé, esto también es importante. Esperen que vamos a borrarlo así no se les confunde. Estos son tres matrices, A, B y C, y distribuye C, o sea, la multiplicación distribuye respecto a la suma. ¿Ven? Aquí estamos premultiplicando y acá estamos posmultiplicando. Lo único que tienen que tener cuidado cuando trabajen con matrices es que si ustedes tienen esta expresión que está aquí, esta que está aquí, ustedes no pueden poner esto, miren. Eso está mal. O sea, si a ustedes le han dado esta expresión como base y quieren hacerla distributiva, tienen que expresarlo así.
como está aquí en el apunte correctamente. Si ustedes me lo expresan así, esto está mal. Porque acá han permutado implícitamente. O sea, ustedes hicieron A por C más B por C. No hicieron C por A más C por B. Por lo tanto, esto sí es igual a esto. Esto no es igual a esto. Eso tienen que tener cuidado. Fíjense cómo en el apunte acá hemos respetado. Como estamos posmultiplicando, este C lo pusimos posmultiplicando a A y a B, y acá el D, como estaba premultiplicando, hemos premultiplicado a E por D y a F por D. O sea, esto no lo puedo invertir. O sea, no puedo poner E por D ni F por D, porque si no, está mal. Entonces eso, recuerden que no es conmutativa. ¿Sí? Bueno, creo que con eso estarían todas las propiedades o cuestiones que tendríamos que tener cuidado cuando operemos con matrices, que va a ser un poquito distinto a la operación, a cuando trabajemos algebraicamente con ecuaciones como veníamos haciéndolo con números. Por lo tanto, ahora vamos a ver el próximo tema, que es matrices elementales, que es la página 10. Una vez que veamos matrices elementales, eso nos desemboca en la definición de lo que es una matriz inversible, y ya cuando tengamos el tema de matriz inversible, vamos a poder trabajar perfectamente con ecuaciones matriciales. En vez de trabajar como siempre hemos venido trabajando, o sea, si nosotros teníamos 3 por X más 2 por Z igual a 20. Eso era una ecuación numérica, porque esas incógnitas, esos numeritos, eran números. Esas letras, perdón, eran números. Aquí las letras van a representar matrices. Por lo tanto, nuestras ecuaciones, cuando tengamos 2A más 3X menos 20B igual a C, bueno, ahí van a ser matrices, y para resolverla vamos a tener que seguir el álgebra de las matrices, no el álgebra de los números. Bueno, hasta aquí hemos llegado. En el próximo nos juntaremos y arrancamos aquí con matrices elementales en la página número 10.